Bienvenidos al análisis del caso Familia Álvarez Suárez, Pobreza y Desigualdad durante la COVID-19, presentado por Laura Dalit Morales González. El caso describe a la familia Álvarez Suárez, oriunda de Medellín, que se trasladó a Bogotá en 2010 buscando oportunidades. Allí lograron abrir un negocio de comidas rápidas que llegó a tener 20 empleados y les permitió adquirir su vivienda. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 provocó cierres parciales y totales de la actividad económica. La disminución de clientes y las medidas de confinamiento impidieron pagar el arriendo del local y los salarios, por lo que debieron despedir a todo el personal, cerrar el negocio y arrendar su propia casa. Finalmente regresaron a Medellín, donde se enfrentaron al hacinamiento y a nuevas dificultades de ingresos y salud mental. Este relato refleja la vulnerabilidad de muchas familias colombianas durante la pandemia. Veamos el contexto socioeconómico de la pandemia. La pandemia agravó desequilibrios preexistentes en Colombia, como la alta informalidad laboral, la desigualdad de ingresos y la limitada protección social. Según la gran encuesta integrada de hogares del DANE, el desempleo nacional alcanzó un 14,2% en marzo de 2021, cifra 1,6 porcentuales superior a la de marzo de 2020. Entre febrero y mayo de 2020 se perdieron alrededor de 4 millones de empleos y la tasa de desempleo se disparó de 12,12% a 21,4%. La informalidad sigue siendo elevada. En 2020, casi 47,9% de los trabajadores de 23 ciudades eran informales. La pérdida masiva de ingresos empujó a muchas personas a la pobreza. En 2020, la pobreza monetaria llegó al 42,5% de la población y la extrema pobreza al 15,1% de la población. 21 millones de colombianos vivían en pobreza monetaria y 7,5 millones en pobreza extrema. Estas cifras suponen un aumento de 3,5 millones de personas pobres y 2,8 millones de personas en extrema pobreza respecto a 2019. La pobreza urbana subió de 32,3% en 2019 a 42,4% en 2020. Con la crisis sanitaria se incrementaron también los problemas de salud mental. La encuesta de Pulso Social del DANE reportó que cerca del 40% de los encuestados experimentó preocupación o nerviosismo en los últimos 7 días durante la pandemia. El confinamiento y el hacinamiento, como en el caso de la familia Álvarez Suárez, aumentaron la ansiedad y el estrés. La economía social como alternativa. La economía social agrupa cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones que operan con principios de solidaridad, cooperación y autogestión. A escala mundial existen 3 millones de cooperativas que generan 280 millones de empleos. En Colombia, la economía social crea aproximadamente 197.330 empleos y beneficia a 6,1 millones de asociados, mitigando la informalidad en departamentos como Antioquia, Cundinamarca y Huila. Durante la crisis, las cooperativas pudieron mantener puestos de trabajo gracias a sus reservas financieras y mecanismos de solidaridad. Ahora bien, identifiquemos la problemática. La pandemia puso en evidencia un conjunto de problemas interrelacionados que afectaron a la familia Álvarez Suárez y a miles de hogares similares. Como ítem 1 están los problemas económicos, destrucción de empleo e informalidad. La empresa familiar generaba 20 empleos formales. Las medidas de cierre redujeron drásticamente los ingresos y obligaron a despedir a todo el personal. A nivel nacional se perdieron 4 millones de puestos de trabajo y casi la mitad de los ocupados en mayo de 2020 trabajaban menos de 20 horas, lo que redujo todavía más los ingresos familiares. La economía informal, donde trabajaban muchas mujeres y jóvenes, fue una de las más afectadas por la imposibilidad de operar durante la cuarentena. Asimismo, se vio la problemática del descenso de ingresos y aumento de la pobreza.
La falta de clientes y los confinamientos impidieron costear el arriendo y las deudas de la familia. La familia perdió su principal fuente de sustento, se vio obligada a arrendar su vivienda y a trasladarse. A escala nacional, 21 millones de personas cayeron en pobreza monetaria. Las pequeñas empresas sin ahorros ni acceso a créditos desaparecieron. Y finalmente, la falta de apoyo estatal. La familia solicitó ayudas gubernamentales, pero no recibió incentivos por no residir en su ciudad natal. En Colombia, los programas sociales no alcanzaron a cubrir a todos los afectados y muchas ayudas se retrasaron, lo que profundizó la crisis. Ítem 2. Problemas sociales y de salud. Hacinamiento y vulnerabilidad. Al regresar a Medellín, la familia debió convivir con parientes, lo que aumentó el hacinamiento y la exposición al virus. En muchas zonas urbanas, la pobreza extrema aumentó a 14,2% y numerosas familias experimentaron condiciones precarias. Salud mental y bienestar. La pérdida del trabajo, la incertidumbre y el confinamiento generaron estrés, ansiedad y depresión. La encuesta de Pulso Social muestra que el 40% de las personas jefas de hogar reportó sentir preocupación o nerviosismo durante la pandemia. Educación y cuidado. El cierre de escuelas obligó a los niños a estudiar en casa, pero muchas familias carecen de conectividad y dispositivos. Según el informe de Human Rights Watch, el porcentaje de hogares con niños fuera de la escuela aumentó casi el 14% en 2020. Esto afecta el desarrollo de los niños y la posibilidad de que los adultos trabajen. Ítem 3. Problemas políticos y estructurales. Desigualdad e inequidad. Colombia ya enfrentaba altos niveles de desigualdad. El 10% más rico concentra gran parte de los ingresos. La pandemia agravó esta brecha, afectando especialmente a mujeres, jóvenes y trabajadores informales. Tensiones sociales y protestas. La frustración frente a la falta de apoyo y la desigualdad derivó en protestas masivas en 2021 contra una propuesta de reforma tributaria. Las manifestaciones denunciaron la precariedad económica, la violencia policial y la protección insuficiente a los grupos vulnerables. Las fuerzas de seguridad respondieron con uso excesivo de la fuerza. Gobernanza y coordinación. Las diferencias entre el gobierno central y las autoridades locales sobre la gestión de la pandemia generaron incertidumbre y retrasaron medidas clave. Esto afectó la eficacia de la respuesta sanitaria y económica. Pobreza, desigualdad y soluciones. Primero, pobreza e informalidad. La precariedad laboral de los 20 empleados despedidos se relaciona con la alta informalidad del país, donde casi la mitad de los trabajadores carece de contratos y cobertura social. La falta de ahorros y de redes de protección permite que un choque temporal se convierta en pobreza prolongada. Segundo, desigualdad estructural. La familia soñaba con movilidad social a través del emprendimiento. Sin embargo, las barreras estructurales como la educación desigual acceso al crédito y concentración de riqueza limitaban la capacidad de resistir la crisis. Los datos de pobreza de 2020 muestran que millones de personas retrocedieron décadas en términos de bienestar. Tercero, economía social como respuesta. El modelo cooperativo y las organizaciones solidarias proponen una alternativa más resiliente. Las cooperativas construyen reservas financieras y se basan en la solidaridad, lo que les permitió mantener el empleo durante la pandemia. Promover la economía social podría ayudar a generar empleos estables y reducir la vulnerabilidad. Cuarto, salud mental y protección social. La crisis sanitaria mostró la necesidad de políticas integrales que incluyan la atención a la salud mental, el apoyo psicosocial y programas de cuidado. La angustia experimentada por la familia es consistente con los indicadores de ansiedad y depresión reportados por el DAN. Propuesta preliminar hacia una recuperación inclusiva. Primero, mejorar la cobertura y eficacia de la protección social. Es necesario fortalecer programas de transferencias y subsidios que lleguen con rapidez a hogares como el de la familia Álvarez Suárez, incluyendo a trabajadores informales y pequeños empresarios. El registro social debe actualizarse para evitar exclusiones. Segundo, apoyar las micro y pequeñas empresas.
Facilitar el acceso a créditos blandos y a programas de alivio financiero ayudaría a preservar empleos y capital social. La economía social puede ser un mecanismo para asociar a pequeños emprendedores y generar reservas colectivas. Tercero, promover la economía social y solidaria. Incentivar la creación y formalización de cooperativas y asociaciones solidarias podría ofrecer empleos estables y fomentar la cohesión social. Es fundamental difundir los principios de solidaridad y autogestión. Cuarto, fortalecer la salud mental y la educación. Implementar servicios de salud mental accesibles y programas de apoyo psicosocial en comunidades vulnerables. Garantizar la continuidad educativa mediante conectividad y dispositivos, apoyando a las familias con niños y adolescentes. Quinto, reducir la desigualdad y mejorar la gobernanza. Revisar el sistema tributario para hacerlo más progresivo, mejorar la coordinación entre niveles de gobierno y garantizar la participación ciudadana en las decisiones que afectan a las comunidades. Muchas gracias por la atención prestada.